Controversias. Mormonas. Hola mis estimados oyentes, bienvenidos una semana más a mi canal de Controversias Mormonas. Yo soy Emanuel, el profeta desconocido, y hoy vamos a tratar un tema, digamos, que tiene algo que ver con uno de los vídeos anteriores, que fue el tour de interior al templo. Pues bien, esta semana me ha tocado pedir al obispo entrevista para renovar la recomendación para el templo, lo cual está bien porque en uno de los canales de pesquisas mormonas, Manuel, sí, el dueño de pesquisas mormonas, es decir, el que habla, comentaba que había habido cambios en el templo y que a ver si alguno le decía que esos cambios o cómo eran. Bueno, pues yo pienso que si voy el día 20 de este mes, que voy a ir el día 20 de este mes, está previsto, de agosto, es decir, pues veremos a ver qué cambios son esos. Entonces, claro, yo no me gusta ser hipócrita. Entonces, he preparado las preguntas, es decir, conozco las preguntas y he preparado las respuestas. Unas respuestas, digamos, que responden las preguntas que te hacen, pero no transgreden tu manera de pensar o de hacer las cosas. Por supuesto, yo no tengo mucha intención de ir al templo, porque no, salvo por saber cuáles son sus cambios, para ayudar un poco a vosotros a saber qué son sus cambios, ya que muchos de vosotros no podéis entrar, pues vamos a ello. Bien, hay una cosa importante que hay que tener en cuenta y es la entrevista en sí. La entrevista en sí tiene que ser catalogada de confidencial. Eso quiere decir que al ser confidencial, la persona que te entrevista no puede divulgar nada de relacionado con esa entrevista. Así, si hubiera algo, digamos, indigno, no, pues es que yo pego a mi mujer y tal, entonces él, bueno, en este caso él está obligado por ley a hacerlo saber a la policía, por ley. Pero bueno, digamos que otra cosa, no, sí, yo tengo un amante y tal, entonces eso atenta contra la ley de castidad. Bueno, pues él en ese caso tendría que hacerte un consejo de membresía, un consejo disciplinario, puesto que has quebrantado la ley de castidad. Bueno, pues si nos atenemos a la confidencialidad, al secreto entre dos personas, al convenio que tiene que haber, entonces él no puede decir nada a los líderes superiores, ya que sería quebrantar la ley, es decir, la confidencialidad. Aún así, es seguro que él, si tú le dices que has quebrantado la ley de castidad, bueno, la recomendación no la tiene, eso está claro. Y él va a intentar hacer el consejo de membresía, pero, y posiblemente lo hará, y entonces es aquí donde tienes que actuar. Yo voy a deciros lo que yo voy a hacer. El día de la entrevista llevaré mi teléfono móvil, y yo se lo diré, porque me dirá, bueno, siéntese tal y cual, y tú incluso querrá que hagamos una oración, y yo no hago oraciones. Básicamente le digo, mira, yo las oraciones me tienen que avisar con un mes de antelación para estar preparado, si no, no doy oraciones. Bien, ya digo, llevo el móvil, y en el móvil tengo un programa de grabación de voz. Es un programa aparte del que viene por defecto en los teléfonos móviles, ya que la mayoría de las veces
y ya me ocurrió varias veces, o en alguna ocasión, que he usado la grabadora de voz que viene por defecto del teléfono y solo permite grabar hasta 10 minutos, lo cual tenía yo que grabar más de 10 minutos porque fui a pedir unos datos y tal, entonces la persona estuvo hablando más de 10 minutos explicándome las cosas y claro, solo se grabó 10 minutos, lo cual fue un fastidio. Entonces he probado varios programas de grabadores de voz y me encontré uno que me gustaba más que otros, aunque he usado varios grabadores de voz y ese es el que utilizo ahora. Incluso cuando grabo en muchos de los programas cuando voy en el coche, lo hago con la grabadora de voz. Bueno, ya digo, entráis al despacho del obispo, os puede hacer la entrevista. Bueno, si es la primera vez, ya sabéis, es el obispo el que tiene que, o el presidente de rama, en su defecto, si es una rama, el que tiene que hacer la entrevista. No puede hacer los consejeros. Pero para la renovación, perdona. Ay. Me acabo de levantar de la cama y todavía tengo legañas. Bueno, para la renovación de la recomendación solo la puede hacer la entrevista principalmente el primer consejero, aunque ahora me parece que también el segundo se lo permite. Bueno, a lo que íbamos. Entráis al despacho del obispo o donde sea la entrevista y os dicen que va a ser para la renovación de la recomendación. Entonces empezamos con una oración. ¿Podéis hacerla o no? Yo particularmente, no. Yo básicamente le digo que yo le digo que no, que prefiero que no hacerla. Entonces ahí está, aquí puede haber algo, tal. Bueno. Entonces, una vez que termina la oración, dice, bueno, vamos a empezar, dice, entonces tú lo coges y dice, bueno, puesto que es una entrevista de dignidad y una entrevista personal entre usted y yo, si no le importa, voy a grabar esta entrevista a fin de conservar y preservar la confidencialidad entre dos personas. Entiéndase, le decís, entiéndase, puesto que esto es una entrevista confidencial, queda claro quien usted y yo, principalmente usted, no puede divulgar nada de lo que yo le diga aquí. En el supuesto, bueno, espérate, se me olvidaba la parte importante. Y sí, entonces, es que ahí me he adelantado un poco. Entonces le cogéis y le decís, si no le parece mal, voy a grabar esta conversación. Y activáis la grabadora. Entonces le decís, debe entender que esta entrevista es confidencial y por lo tanto queda claro que usted no divulgará ni dirá nada a personas ajenas a nosotros dos, por lo menos sin mi consentimiento. Igual que yo no divulgaré nada de lo que usted me diga sin su consentimiento, porque él te puede decir algo confidencial y no puede salir de ahí. Entonces, esto es un convenio de confidencialidad. En el caso de que yo me enterase de que usted ha divulgado cualquier aspecto de la entrevista o de lo que hoy aquí hablemos, estoy en mi derecho de ponerle una denuncia civil por difamación, porque ha quebrantado la confidencialidad. Y sí, yo voy a la comisaría más cercana y le pongo a usted una denuncia. Digo comisaría porque aquí en España es en las comisarías donde se ponen las denuncias. O podéis hacer si tenéis abogado, pues a través de un abogado. Y por lo tanto después le decís también, añadís, y después de ponerle una denuncia civil, hago saber a los líderes superiores que usted ha quebrantado la confidencialidad dada a mi persona y que esta grabación dará prueba de ello. Entonces aquí le tenéis que obligar a la persona a decir, ¿está usted de acuerdo en que
en que yo grabe esta... ¿Está usted enterado de que yo voy a grabar esta entrevista, la conversación que vamos a tener y las consecuencias de romper la confidencialidad de ello? No vale con eso, sí, sí, no le he oído, no importa decirlo más alto para que quede registrado. Entonces él tiene que... Bueno, sí, está claro, por supuesto, lo que os quiera decir. La confidencialidad está, por lo menos aquí en España, está respaldada por, en cierta forma, entre comillas, por ley, porque principalmente se refiere a confidencialidad laboral y no de personas, pero es igual, hay un convenio, un acuerdo, ¿eh? Una vez que está grabado y está conforme, es un convenio entre dos personas y por lo tanto él no puede quebrantarlo. De esta forma, si vais y le decís que habéis roto la ley de castidad, él automáticamente no puede decir ni pío. No os da la recomendación, es lo único que puedo hacer, no daros la recomendación. Pero él no puede ir a un líder superior y no puede ir a un líder superior y denunciaros o acusaros. No puede, porque ha sido algo confidencial. Es como si un sacerdote le cuentan algo en secreto de confesión. Entonces, la ley ampara el secreto de confesión. O cuando a un cliente le cuenta algo a su abogado, es algo confidencial y el abogado no puede decir nada. Hay un convenio, un acuerdo. Pues en este caso es similar. El obispo o sus consejeros se tienen que quedar con la boca callada. Esto es la teoría. Ya os digo yo que si declaráis que habéis roto la ley de castidad, casi seguro que al obispo o al consejero le va a dar igual, se lo va a ir, no, yo lo tengo aquí, no me lo puedo quedar. Este hombre ha quebrantado la ley de castidad, hay que hacer un consejo disciplinario, y patatín y patatán. Si eso ocurriese, en el caso de que eso ocurriese, no pasa nada. Es decir, en cuanto os enteráis, cogéis, habláis con el... Es decir, cogéis, si tenéis abogado y os atrevéis, le ponéis una denuncia civil, casi que no va a prosperar, pero bueno. Pero en el aspecto eclesiástico, sí, porque él va a quedar, digamos, mal, ya que tú puedes difundir que le has dicho algo confidencial al obispo y lo ha divulgado, que él va a quedar mal. Entonces el líder superior casi seguro que tiene que actuar en consecuencia y, oye, ante digamos, la divulgación de que él ha quebrantado la ley de castidad y hay una grabación como prueba, incluso cogéis y también, si queréis, podéis decir, también estoy en mi derecho de darlo a conocer a las debidas medios de comunicación al respecto y pasarles esta grabación que demuestra que el carácter tan confidencial que es y que a usted no le importa porque la ha divulgado y dado a conocer a terceros, sin mi consentimiento. Si cuando la Iglesia oye esto de dar a conocer a los medios de comunicación, se asustan, créanme, se asustan y bueno, si los medios de comunicación se enteran, tal y cual, vamos a quedar mal. Es decir, una de las formas de presión para la Iglesia es los medios de comunicación. La gente no les importa, créanme, no les importa. Y lo sé bien porque en el barrio donde estoy se ha quebrantado la ley de protección de datos y como no intervienen aquí los medios de comunicación, los líderes, no pasa nada, no vamos a hacer nada, que no sé, no hacemos nada. Ay, ¿cómo es? Las legañas. Entonces, digamos que pasan olímpicamente de hacer algo si no ha intervenido algo que les presione a ello, como es la ley, los medios de comunicación.
Entonces, en ese caso sí que interviene, incluso intervienen los líderes superiores que pueden ser la presencia del área, es decir, 70 en el sacerdocio son, ya sabéis que hay diferentes oficios, no lo digo yo, está está el profeta, está los 12 apóstoles y luego hay quórum de 70. Hay 5 quórum de 70 me parece. Los dos primeros son los más importantes y son los que cobran la misma cantidad de dinero que como si fueran apóstoles. Bien. Entonces ya vamos a entrar de lleno a la parte importante que es las preguntas de la recomendación para el templo. Son 15 preguntas. Yo las voy a ir leyendo. Aquí en la pantalla, tengo una pantalla aquí delante mía, una pantalla grande, donde puedo leer las preguntas y donde básicamente hago las cosas. Vamos a ello. Dice, lista actualizada de preguntas con mi supuesta respuesta para la recomendación para el templo. Las preguntas de la entrevista se hacen públicas para que los miembros de todas las edades puedan comprender mejor los requisitos para la adoración en el templo y prepararse para ingresar al templo. Bueno, aquí hay dos partes. Hay una respuesta que son las que yo he preparado para mí, pero básicamente voy a decir algunas preguntas, las respuestas están preparadas para cualquier persona si lo considera oportuno y necesario. ¿De acuerdo? Es decir, no voy a dar algunas preguntas, la respuesta no es la que yo voy a dar o tengo preparada para mí, sino para el aspecto general. Bien, pregunta número 1. ¿Tienes fe y un testimonio de Dios, el Padre Eterno, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo? Y entonces la respuesta puede ser esta. Escrito está, amarás a Dios sobre todas las cosas y solo a Él adorarás. Una respuesta sencilla y que no contradice ni en ningún momento la pregunta, ni tus pensamientos o tus creencias. Bien, punto número 2. ¿Tiene un testimonio de la expiación de Jesucristo de su papel como Salvador y Redentor? Aquí esta pregunta podía crearnos algún problema, pero la respuesta es bien sencilla. Y sabemos que históricamente Jesús de Nazaret nació y existió, entonces podemos decir, y la respuesta sería, en verdad Jesús de Nazaret nació en Galilea, y no cabe la menor de las dudas de que murió defendiendo lo que él creía y sabiendo cuál era su misión aquí en la tierra. Hemos contestado la pregunta, aunque ellos esperan, el obispo o el presidente destaca, porque también tienes que ser la recomendación para el templo, tiene que pasar por 2 personas. Normalmente es el obispo y el presidente destaca. Esas 2 personas. Entonces, sea quien sea, estas respuestas están bien. Tercera pregunta. ¿Tienes un testimonio de la restauración del Evangelio de Jesucristo? Y entonces aquí la cosa se puede complicar un poco, porque está hablando de la restauración, es decir, está hablando de José Smith. No lo dice abiertamente, pero sí que está hablando de la restauración que llevó a cabo José Smith del Evangelio de Jesucristo, o la supuesta restauración del Evangelio de Jesucristo. Entonces, he estado mirando a ver qué podíamos decir. Y entonces la respuesta podía ser esta. Jesús vino a la tierra, como hemos dicho antes, para hacer saber acerca del reino de Dios. Es decir, las buenas nuevas del reino de Dios. Y todos sabemos que evangelio significa buenas nuevas. Quiero puntualizar una cosa. Y es, no os achaquéis. Si no temáis a la entrevista. Él a lo mejor aquí puede volver a preguntaros o en alguna pregunta volver a hacerla de nuevo. Pero tú tienes un testimonio de la historia del Evangelio de Jesucristo y de nuevo le decís,
Le repito, Jesús vino a la tierra para hacer saber acerca del reino de Dios, es decir, la buena nueva, es una buena nueva, es un evangelio. ¿Qué más quiere que le diga? Ya le he respondido. Ya, pero es que, pues es la respuesta que le doy. Tienes un testimonio del Evangelio. El Evangelio es son las buenas nuevas que vino aquí a Jesús cuando estuvo en la tierra. Está. ¿Qué le estoy diciendo? Bien, es decir, ya digo que a lo mejor el obispo duda de vosotros porque no le respondéis tan fácilmente, es decir, porque normalmente sería, ¿tienes un testimonio de Gastón del Evangelio de Jesucristo? Entonces mirándole fijamente a los ojos, porque tienes que mirarle fijamente a los ojos a la persona que os está entrevistando y sí, sí, tengo un testimonio, sin duda alguna. Ellos esperan eso, pero cuando ya les contestas con otra, se ponen a la defensiva. Pero es lo que hay, en mi opinión. Bueno, es decir, que la entrevista puede ser complicada, ojo, yo no digo que no. La pregunta 4 está dividida en 3 partes. La primera parte dice: sostiene al presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días como profeta, vidente, revelador y como única persona en la tierra autorizada para ejercer todas las llaves del sacerdocio. Y entonces aquí le soltáis: escrito está en Amós 3, versículos 7 al 9, y no hará nada Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces, la segunda parte dice: sostiene a los miembros de la primera presidencia, el cuerpo de los 12 apóstoles con profetas, videntes y reveladores. Y volvéis a decirle: escrito está en Amós capítulo 3, versículos 7 al 9, y no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, a la tercera parte de la pregunta 4, dice: sostiene a las otras autoridades generales y líderes locales de la Iglesia. Y respondéis de nuevo otra vez: escrito está en Amós 3, versículos 7 al 9, y no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No estáis diciendo nada en contra del profeta, ni del quórum de los 12, ni los líderes locales, ni autoridades generales. No estáis diciendo nada más, sino que estáis diciendo, estáis repitiendo una escritura que nos compromete a vosotros a ser hipócritas. ¿De acuerdo? Estáis contestándoles, básicamente bien. Pregunta 5. El Señor ha dicho que todas las cosas deben hacerse en pureza delante de Él. Eso está en Doctrinas y Convenios 42-41. Y aquí pues le respondéis que también con una escritura referente a la pureza. Y vosotros decís, y en Juan 3, versículo 3 leemos: y todo el que tiene esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Bueno, se me ha olvidado decir que la pregunta 5 también está dividida en 3 partes. Esta sería la primera parte, la del Señor ha dicho que todas las cosas deben hacerse en pureza. Entonces ya digo, respondéis: primera de Juan capítulo 3, versículo 3, y todo el que tiene esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Segunda parte de la pregunta: ¿luchas por la limpieza moral en tus pensamientos y comportamiento? Y aquí es donde, digamos, tenéis varias opciones. Bien os enfrentáis a él, al entrevistador, y le decís: creo y pienso que esa es una pregunta demasiado personal y que carece de importancia para usted. Para mí es irrelevante, por lo tanto no tengo por qué responderle, ni a usted ni a nadie. Digo, esa es la pregunta más común, ya que está hablando de vuestros pensamientos y comportamientos, y a él no le importa cuáles son vuestros pensamientos o comportamiento. Si vuestra conducta es correcta o no. ¿Que queréis entrar en el templo? Entonces lo que tenéis que hacer es lo básico, igual que hemos hecho anteriormente con lo de los profetas y demás.
Y le repito, en una de Juan, capítulo 3, versículo 3, y todo el que tiene esperanza en él se purifica, así como él es puro. Por tanto, debemos conducirnos con pureza. Y aquí viene la parte, digamos, que a mí me molesta y que lo vamos a ver con ejemplo, ¿de acuerdo? Porque la tercera parte de la pregunta número 5 es: ¿obedeces la ley de castidad? Y entonces, digamos que es una pregunta muy personal, muy íntima. Nadie, es decir, todo el mundo está libre de contestar, pero automáticamente, como por ser miembro de la Iglesia SUB, parece como que estamos obligados a contestar a esta pregunta, lo cual no es verdad. Es porque esta pregunta es como si te preguntara: ¿te acuestas siempre que puedes con tu mujer? ¿Haces el amor siempre que puedes con tu mujer? O si te preguntan: ¿conoces el Kama Sutra? A ver, ¿practicáis alguna postura del Kama Sutra? Cuando veis, es decir, cómo cambia la cosa. Cuando la pregunta ya, digamos, tiene otro trasfondo. Pues, obedecer la ley de castidad parece, bueno, obedecer la ley de castidad es decir, si solo hago el amor con mi mujer, ¿a usted qué le importa? Es como es para decirle: ¿a usted qué le importa? Pero claro, no se lo vais a decir de una manera directa. Entonces, le podéis decir, si queréis la recomendación para el templo: obedece la ley de castidad. Entonces podéis decirle: estoy casado con una mujer y solo tengo una mujer. O como le dijo uno, es decir, la duda ofende. Entonces el otro se rió y ya está. Pero si queréis darle un escarmiento, una lección, o hacerle o ponerle en su sitio, le podéis decir, porque esta pregunta la respuesta es la que yo le voy a dar a la persona que me entreviste para la recomendación para el templo. Y es: ¿obedece la ley de castidad? ¿Cuántas veces hace el amor a su mujer? Cuando hacéis el amor, ¿es usted el que se pone arriba o es ella? ¿Practica el Kama Sutra? Pues es lo que le digo: el que pregunta lo que no debe, oye lo que no quiere. Pero ya os digo, podéis decirle esta respuesta, que es la que yo voy a dar, o bien le podéis decir: la duda ofende, o yo solo estoy ya casado con la mujer y no tengo intención de tener a nadie más. No puedo con mi mujer como para tener otra, etcétera, etcétera, o algo así. Bien. Pregunta número 6. ¿Sigue las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo en su comportamiento privado y público con los miembros de su familia y otros? Aquí la respuesta es bien sencilla, sin complicaciones. Siempre se me enseñó que debemos amarnos los unos a los otros. ¿Veis? Aquí, sencillo. Y aquí viene una pregunta que, digamos, a los que escuchamos a pesquisas mormonas o hacemos investigación una investigación acerca de la Iglesia y demás, nos puede comprometer y es difícil decir, y nos puede, digamos, nos puede hacer, digamos, perder la recomendación para el templo y que nos hagan un consejo de membresía y demás. Así que aquí tenemos que ser, si queremos pasar la entrevista, tenemos que ser cautos. Así que repito otra vez la pregunta y os doy la respuesta, que yo creo que podría ser. Vosotros después, si queréis, podéis también buscar las respuestas que consideréis más apropiadas, porque también influye mucho la persona que os haga la entrevista. Si es una persona que os tiene manía, vais a por él. Si es una persona que a la que tenéis cierta es decir, os lleváis bien y tal, pues entonces
una respuesta sencillita y él la entiende y fuera. Entonces, dice la pregunta 7. ¿Apoya o promueve enseñanzas, prácticas o doctrinas contrarias a las de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días? La respuesta que podría ser: huelga decir que esa pregunta atenta contra mi integridad personal, por lo que está fuera de lugar y es inapropiado hacerla. Es como si yo le preguntase si apoya o promueve actividades terroristas o conoce a alguien que lo hace. Sé que es una pregunta, digamos, que nos da pie a tener la recomendación para el templo. Porque ya digo que que influye mucho a la persona que os hace la entrevista. Entonces, apoya por una enseñanza práctica continua contra esa Iglesia de Jesucristo de los Santos últimos días. Entonces puedes decir, no conozco, decir, no hay en mi vida nada que atente contra la Iglesia de Jesucristo de los Santos últimos días. Porque que atente, es decir, cambiáis un poco, apoya por nueva, decís que atente. Entonces él no asimila con promueve enseñanzas contrarias. Sí, no hay nada en mi vida que atente contra la Iglesia. Es decir, eso podría ser la pregunta más fácil y más, digamos, más adecuada para la ocasión. Porque en verdad, es decir, nosotros los que, digamos, tenemos un conocimiento acerca de la verdad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos últimos días, no atentamos contra ella, no vamos en contra de ella, sino que intentamos ayudar a que otros conozcan la verdad. Entonces, no estamos atentando, ni estamos atacándola, ni nada similar. Entonces, ya digo, la respuesta podría ser: no hay nada en mi vida que pueda incitarme a atentar contra la Iglesia contra la Iglesia de los Santos últimos días. Os digo, aquí la respuesta que tengo para dar yo es muy diferente a la que os doy aquí. Bueno, aquí la pregunta 8. La pregunta 8 es la del día de reposo. Es decir, la pregunta dice: ¿te esfuerzas por santificar el día de reposo, tanto en casa como en la iglesia, asistir a sus reuniones, prepararse y participar dignamente del sacramento y vivir tu vida en armonía con las leyes y mandamientos del Evangelio? Entonces la respuesta podría ser tanto igual como se esfuerza usted. Así de claro, tanto igual que se esfuerza usted. ¿Usted cumple con el día de reposo? Pues ya está, pues yo igual que usted. Y no darle más complicaciones. Sé que a lo mejor a muchos no cumplís ni santificáis el día de reposo, pero hay que tener en cuenta algo que vamos a analizar aquí y os voy a deciros. Cuando se habla del día de reposo o qué hacer el día de reposo, está claro que la respuesta que os van a decir es aquello que os ayude a estar bien espiritualmente. Entonces vosotros olvidaros de lo espiritualmente. Un día de reposo hacéis cosas que os hagan sentir bien. ¿Ves? Ya lo espiritual lo hemos quitado, cosas que os hagan sentir bien. Y puede ser, pues, hay cosas que os ayuden a sentiros bien, es ir a un partido de fútbol, ir a la piscina, ir a la discoteca, pues os hace sentir bien, ¿no? Quedarte en casa viendo películas a lo mejor inadecuadas, que a mí eso me da igual, cada uno en su casa hace lo que le dé la gana y en la intimidad, mientras no atente contra nadie, está bien. Por tanto, ¿te esfuerzas por santificar el día de reposo? Es decir, por pasarlo bien el día de reposo, pues sí. Tanto igual que como se esfuerza usted. Usted a lo mejor hace cosas de una manera, yo las hago de otra. Me encuentro bien. Ya está. Sentirse bien, ellos lo achacan a estar bien espiritualmente, a hacer cosas espirituales.
yo conozco gente que el domingo se lo pasa leyendo las escrituras. Para algunos otros diréis, qué aburrido. Bueno, pues si a ellos les gusta y les hace sentir bien, pues tenéis que tener eso en mira. El día de reposo es para hacer cosas que os hagan sentir bien. Entonces, que vosotros os hace sentir bien ir al bar y tomaros un cubata, pues está bien. Yo no lo haría porque yo no me gusta beber y fumar no he fumado nunca, ¿no? Pero bueno. Por lo tanto, allá, es decir, la respuesta bien podría ser esta. Tanto igual como se esfuerza usted, porque quiere decir, porque ya digo que es como decir, yo hago las cosas en el día de reposo, en domingo, que a mí me hacen sentir bien y ya está. ¿Veis cómo ha cambiado la mira de la pregunta? Pregunta número 9. ¿Te esfuerzas por ser honesto en todo lo que haces? Y la respuesta puede ser, mi madre no me parió para ser deshonesto, o mi madre no parió no tuvo un hijo para que fuese deshonesto, o algo así. La respuesta podría ser otra. Yo me considero una persona honesta, no voy con mentiras por ahí. Podría ser otra respuesta, ya está. Y aquí viene una cuestión, y es que esta pregunta, digamos, tiene miga. Esta pregunta tiene miga. Pero que es la pregunta del diezmo. La pregunta de 10, ¿eres un pagador de diezmo íntegro? Aquí puede haber dos opciones. Una de las opciones es si os lleváis bien, o vamos, si no os lleváis bien con el obispo, o veis que le tenéis atravesado o así, le decís, el diezmo se refiere al diezmo que figura en Doctrinas y Convenios 109, versículos 1 y 4. Si es así, me gustaría que lo leyésemos, porque yo estoy cumpliendo con el diezmo que figura en Doctrinas y Convenios 109, versículos 1 y 4. Esa sí podría ser una de las preguntas. Pero si alguno de vosotros de verdad quiere pasar la entrevista, hay un truco bien sencillo. Y es el que hace la ley, hace la trampa. Y veréis, el entrevistador, ya sea el obispo, el presidente de Estaca o quien sea, se va a basar en el ajuste de diezmos último que hayas hecho. Así, por ejemplo, ahora estamos en agosto. Si yo al pasar la entrevista, se van a fijar en el ajuste de diezmos que hice en diciembre del año pasado. Sí, porque el ajuste de diezmo tiene que ser, el ajuste de diezmo tiene que ser a primeros de año, en enero. Es decir, a primero de enero tiene que ya está hecho el ajuste de diezmo, el 15 de enero tienen que estar hechos todos los ajustes de diezmos. Entonces, es decir, hasta diciembre del último año, con eso lo que tiene que hacer comprobar si tú pagas un diezmo íntegro, porque lo comprueban, si la mayoría de los obispos y presidentes de Estaca y demás lo comprueban. Bueno, principalmente el presidente de Estaca no lo comprueba, porque si has pasado la entrevista con el obispo, automáticamente él da por sentado que todo que está bien. Entonces, el presidente de Estaca también te va a hacer la pregunta. ¿Eres un pagador de diezmo íntegro? Y entonces le podéis contestar, todo está bien en mi vida, o pues si es el presidente de Estaca, o ya le contesté al obispo, pero claro, decir, pero yo no soy el obispo, soy el presidente de Estaca. Pero vamos, es decir, la pregunta para el obispo vale la misma para el presidente de Estaca. Pues en teoría sí. Entonces ya digo, para contestar esta pregunta, ya digo que tiene ahí dos facetas. Ya digo, la primera es decirle que vosotros cumplís con Doctrinas y Convenios 109, versículos 1 y 4, o con la ley del diezmo que figuran en Doctrinas y Convenios 109, no, es decir, versículos y ya está. Es decir, sí, yo he cumplido con esa.
Porque en Doctrinas y Convenios 109, versículos 1 y 4, establece que tú pagas el diezmo cuando te bautizas en la iglesia y das el 1 o 2%, me parece que aparece ahí. Y después ya no tienes que dar nada más. Por tanto, estás cumpliendo con la ley del diezmo del Doctrinas y Convenios 109. Pero si queréis no tener así mayor problema, ni de conciencia y demás, y ya digo que la pregunta se va a basar en el último ajuste de diezmo. Entonces, como el ajuste, la recomendación es cada 2 años, entonces hacéis un año antes de la entrevista, pagáis el diezmo, digamos lo más ajustado que podáis, que tampoco tiene que ser íntegro, pero y luego ya no dais, el año siguiente ya no dais, porque él no va a miraros este año, va a mirar lo del año anterior. Entonces el ajuste de diezmo, sí ha pagado. Entonces le puedes decir, bueno, cuando pasamos el ajuste de diezmos no hubo problema, así que. Pero él quiere que oírlo de vosotros, sí. Entonces ya digo, que quien hace la ley hace la trampa. Podéis pagar un año sí y otro no, y así siempre vais a tener la recomendación para el templo. Y sin palabra. Bien, ya digo, la pregunta, es decir, la respuesta depende en cierta forma mucho de vosotros mismos, ¿de acuerdo? La pregunta del té y del café. Pregunta número 11. ¿Entiendes y obedeces la palabra de sabiduría? Entonces aquí la respuesta es, procuro llevar una vida sana por el bien de mi salud, ¿le vale? Yo creo que está bien, ¿no? Yo me esfuerzo por tener un cuerpo saludable y no crear el problema, para que no tener problemas de salud. Esa pregunta ya la pasáis sin problema porque él está contento que le digáis eso. Bien, aquí viene una pregunta que también es de carácter íntimo y personal. La pregunta número 12. ¿Tiene alguna obligación financiera de otro tipo con un cónyuge o hijos? Entonces le cogéis y le podéis decir, mire, yo estoy casado con mi mujer y solo respondo ante ella. Solo estoy con ella, sí. Porque luego tiene una segunda parte de la pregunta que es, en caso afirmativo, ¿está al día de cumplimiento de sus obligaciones? Pero vamos, esta parte normalmente no la hace, dado que si vosotros decís, mira, solo tengo a mi esposa, si a lo mejor a ver si está casada 2 veces, decís, yo estoy casada ahora con mi mujer y solamente respondo ante ella. Y ya está, él no puede, porque es una pregunta muy personal. A él que le importa las obligaciones financieras que tienes con otras personas o gente. Así que. Bueno, a pregunta número 13. ¿Mantiene los convenios que hizo en el templo, incluyendo el uso de la vestimenta del templo como se indica en la investidura? Y la respuesta que podéis dar puede ser esta. Desde que entiendo que mi cuerpo es un templo, lo cuido para que nadie lo dañe. Y yo hago lo posible para que así sea. Y ya está. Y no nos compliquemos, ¿sabéis? No hay que complicarse. Y la pregunta 14. ¿Hay pecados graves en tu vida que necesites resolver con las autoridades del sacerdocio como parte de tu arrepentimiento? Entonces la respuesta podría ser, ¿usted cree que de haberlos yo no los hubiera resuelto hace ya tiempo? Estarían solucionados. En caso de que hubiera algo. No me hubiera esperado tanto tiempo. ¿Saben? Y entonces la pregunta 15 es,
la pregunta que te dicen que si eres digno de entrar al templo. La pregunta 15 es, ¿te consideras digno de entrar en la casa del Señor y participar en las ordenanzas del templo? Y entonces, ¿te consideras digno de entrar? Vosotros quedaros con la parte de esta primera. ¿Te consideras digno de entrar a la casa del Señor? Es decir, digno de entrar al templo. Pues sí, que no voy a ser digno, como cualquier otro. Bueno, el participar de las ordenanzas, bueno, ¿te consideras digno de entrar? Entonces la respuesta podría ser, bueno, si está limpio y nada lo impide, no veo por qué no. Digo, que no vas a entrar sucio para manchar la entrada y todo eso. Entonces, sí, vosotros miradlo desde ese punto de vista. Sí, imaginaros, si voy a ir sucio, voy a dar una impresión, o si voy a ir mal vestido o de una mala forma, a lo mejor llaman a la policía, que sospecha que soy alguien que va a hacer daño. Bueno, yo voy limpio y bien arreglado, no veo por qué no hay nada que lo impida. Porque está preguntando si eres digno. Y dignos somos todos. Todos, a nadie se le tenía que impedir entrar al templo. Otra cosa es para hacer las ordenanzas, pues, para eso hace falta la recomendación, pero bueno. Entonces, sí, bueno, si está limpio y nada lo impide, no veo por qué no. Él con eso de limpio lo va a entender como pureza y demás. Bueno, como ya digo, todo esto está suscrito a cómo os llevéis con la persona que os hace la entrevista. Si la persona, digamos, os cae bien, pues las preguntas pueden ser de una índole u otra. Si os cae mal, pues seguramente vais a poneros a la defensiva y él va a estar a la defensiva, va a ir a cazaros. Entonces las preguntas que, digamos, las respuestas que debéis darle son respuestas que en cierta forma él quiere escuchar. Él necesita escuchar. Entonces darle las respuestas que él quiere escuchar. Y si queréis ser más claros, no más claros, no la palabra, si queréis que la entrevista termine rápido, pues decís todo sí, y ya está. Hombre, hay alguna pregunta que tienes que decir que no. ¿Hay algo en tu vida que no hay nada en mi vida? No está bien. Tienes problemas, si has estado casado, tienes hijos con otra persona, está todo. No hay problema en eso. Es decir, ¿por qué he preparado estas respuestas? La verdad es que lo más sencillo sería esto último que he dicho. ¿Cumple con la ley de castidad? Sí. ¿Cumple con la palabra de su día? Sí, por supuesto. Pero opino que, puesto que tenemos, digamos, un pensamiento contrario a la persona que está al otro lado, supuestamente, que a lo mejor la persona que está al otro lado también piensa igual que tú, pero digamos porque es el obispo o por el llamamiento no quiere impedir que haya nada que le haga que sea el obispo, porque le gusta ser obispo, se ponen medallitas aquí, soy el obispo, soy el juez de Israel. Entonces considero que ya que vamos a hacer la entrevista y le hemos hecho aceptar que grabásemos la entrevista y está conforme, no se lo vamos a poner fácil. No hay que ponérselo fácil, principalmente porque la persona que está ahí ha sido, digamos, elegida por un hombre porque ha creído conveniente que sea él, no porque no inspiración, no creo que haya sido por inspiración. Entonces, no ponérselo fácil. Esa persona no entiende a lo mejor vuestros problemas, no entiende vuestra actitud,
o a lo mejor alguno os tiene tirria, pues entonces, si os tiene manía, os va a poner zancadillas en las preguntas. Explícame, ¿a qué te refieres con eso? ¿Qué me has querido decir con amor? No, sí, pero ¿tú crees o no? ¿Tienes un testimonio? Sí, puede ponernos zancadillas. Vosotros manteneros firmes, de verdad. No dejéis que os achique nadie. Y el secreto de la entrevista no es la respuesta. El secreto está en mirarle a los ojos, como estoy haciendo yo ahora. Porque una persona podría ser un maltratador y... ¿Tiene usted buen comportamiento con su semejante? Sí, sin ninguna duda. ¿Veis? Soy un maltratador, pero al mirarte a los ojos he transmitido contacto visual y te he hecho creer, a través de mi mirada, te he hecho ver que es verdad, que yo no he maltratado. Porque si no le mira y dice, ¿maltrato a esta mujer? No, no maltrato a mi mujer, no. Aquí está dando lugar y diciendo, no, sí la maltrato, pero tú no quiero que lo sepas. Pero al mirarle a los ojos, no maltrato a mi mujer. Bueno, así parezco un maltratador. No maltrato a mi mujer. No, para nada. Bien. No sé qué más deciros, porque ya casi se está cumpliendo el tiempo. Espero que esto pueda ayudar a algunos si tenéis que pasar la entrevista y no sabéis qué responder o no queréis parecer hipócritas. Mi intención es haceros saber primero las preguntas cuáles son y segundo facilitaros si queréis pasar esa entrevista. En mi caso, ¿por qué voy a pasar la entrevista? Bueno, por un lado, porque para saber cuáles son los cambios, es decir, por curiosidad, por cotilleo. Y por otro lado, porque estoy casado y mi mujer quiere ir al templo y por tanto, como yo soy su marido, pues tengo que acompañarla y ser su, digamos, primero su taxista, porque vamos en el coche y entonces la tengo que llevar. Y por otro lado, porque su guardaespaldas, porque no se atreve a entrar sola al templo. Y esto es todo, mis estimados oyentes. Espero que os agrade este vídeo, el cual lo he hecho con esfuerzo, le he preparado lo mejor posible y he intentado transmitiros todo de una manera clara y sencilla. No busco que vayáis engañando, sino que hagáis que os impongáis vuestra actitud. Es decir, sé que esto no es verdad, pero no quiero que lo sepas. En cierta forma. Mis estimados oyentes, gracias por estar ahí. Esto ha sido Producciones Controversias Mormonas. Soy Emanuel, el profeta desconocido, y os espero en mi próximo programa la semana que viene. Muchas gracias.